Para conocer el tamaño de muestra, es decir, la cantidad de encuestas que vamos a estar aplicando en este estudio o en cualquier otro estudio que ustedes vayan a realizar, no se hace con base en el yo creo que es el 10%, yo creo que es el 5% de la población total, o simplemente elegir una cantidad y ponerla. No, hay todo un procedimiento que se sigue. Y bueno, esa es justo la clase que vamos a ver a través de este sistema. Vean ustedes entonces de dónde parte toda la idea del tamaño de la muestra. ¿Cuál es lo que tenemos que tomar en consideración cuando estamos trabajando con este aspecto de la investigación? Este punto nos va a servir a nosotros para conocer cuántas encuestas tenemos que aplicar, cuánto es la cantidad de encuestas que vamos a tomar en consideración. Se llama tamaño de la muestra. ¿Y de qué tamaño tiene que ser la muestra con la que trabajamos? Vuelvo a repetirle que en ocasiones existen muchos mitos y eso tenemos que quitarlo, hacerlo a un lado. Cuando trabajamos en el ámbito profesional tenemos que basarnos nosotros en aquellos aspectos que los estadísticos han venido trabajando. Imagínense que esta es la cantidad total del universo, es decir, la cantidad total de elementos de un determinado segmento, la cantidad total de mujeres, la cantidad total de población, la cantidad total de electores, etcétera. Tenemos esto la cantidad total vendría siendo lo que llamamos universo. Pues bien, de este universo sería muy complejo que nosotros trabajáramos al 100% siempre con todas las muestras. Imagínense si queremos conocer la tendencia de los votos en favor de un determinado candidato aquí en la ciudad de Monterrey. Pues es muy difícil porque tendríamos que aplicar 2 millones de encuestas. ¿Cuánto tiempo íbamos a tardar en ello? Y el tiempo pues implicaría que para cuando termináramos de levantar la encuesta ya la opinión pudo haber cambiado, ¿no? Entonces tenemos que buscar otro tipo de alternativas para poderlo hacer. Estos son los mitos a los que me refiero. Siempre pensamos que es el 10% del universo con el cual podemos trabajar. No es correcto esto. ¿Qué determina el tamaño de la muestra? ¿Cómo lo podemos determinar? Bueno, hay una serie de factores y elementos que tenemos que tomar en consideración. Primero, el tipo de investigación que vamos a realizar. Si es una investigación que es más delicada, por ejemplo, en el caso de México, cuando hablamos de la cuestión política, es muy delicado. La gente ordinariamente no quiere decir, sobre todo determinado tipo de segmento de la población, no quiere decir por quién va a votar. Tiene temor, tiene miedo. Entonces la gente no te lo va a decir. Entonces el primer punto a considerar sería el tipo de investigación que vamos a realizar. El segundo aspecto tiene que ver con el objetivo del estudio. ¿Qué persigo con este estudio? La complejidad del proyecto. Entonces, claro, en este caso, si entre más complejo sea el tema que vamos a trabajar, podemos ir hablando de aplicar una mayor cantidad de encuestas. El cuarto punto es el tiempo que tengo yo y también el dinero con el que cuento, ¿no? Pues obviamente que esto implica mucho. Si tengo poco dinero, no puedo hacer un censo, saldría muy caro y me llevaría mucho tiempo. Y también los antecedentes de otros trabajos. Esto es muy importante porque nos puede ayudar a determinar nosotros, con base en otros estudios, cuántas encuestas son las que podría o con las que podría estar trabajando. El universo, se los decía hace un momento. Entendemos por universo al total de elementos de una población que reúne ciertas características homogéneas. Por ejemplo, el total de mexicanos, el total de mujeres, el total de bebés, el total de estudiantes del tecnológico, ese puede ser nuestro universo, o los habitantes de una ciudad, la totalidad de los habitantes, o los que tengan, como dice aquí, reúnan ciertas características homogéneas. Eso podría ser utilizado para definir nuestro universo. Entonces, la muestra sería, en este caso, una parte del total de los mexicanos, una parte del total de mujeres, una parte del total de habitantes. Esa es la muestra. Una cosa es el universo, cuando habla de toda la cantidad de personas que reúnen ciertas características homogéneas. Pues bien, de esa parte extraemos una pequeña parte y esto viene siendo la muestra, perdón. Vamos con el otro aspecto.
¿Qué tenemos que considerar cuando hablamos de el tamaño de la muestra? El margen de error. En las ciencias sociales, muchachos, ordinariamente nos permiten máximo 5% de margen de error. Ese es un punto a considerar, ¿eh? No podemos tener una investigación en la cual nosotros tengamos un margen de error superior al 5%. Y este porcentaje y el margen de error lo conoceremos únicamente cuando trabajamos con muestreos aleatorios. Segundo, nivel de confianza. Ordinariamente trabajamos en ciencias sociales con el 95% de nivel de confianza. No tiene una cosa que ver con la otra, en absoluto, ¿eh? Una cosa es el margen de error y otro es el nivel de confianza. El margen de error está relacionado con aquellos aspectos que inciden directamente en el levantamiento de la información. Un cuestionario mal estructurado, unas personas que no nos quieren contestar, algunos que hacen trampa, algunos aspectos relacionados con la complejidad del estudio, etc. Eso tendría que ver con el margen de error. Y el nivel de confianza tiene que ver con el tipo de población con la cual vamos a estar trabajando, con la cantidad de población. Miren, para determinar el nivel de confianza tenemos que manejarnos de acuerdo a la siguiente campana, ¿no? Esta es la campana tradicional que se maneja cuando hablamos de los muestreos de población en una comunidad. La campana normal sería esta, ¿sí? Donde la mayoría de la población, perdón, hay una media, hay un porcentaje, ¿sí? Aquí lo tendríamos nosotros, esa es la media, y la gente se desplaza. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos de edad, pues hay quienes tienen 0 años, ¿sí? Estarían por aquí, y aquí está la media de la edad, que son en México como los 25 años, 30 años, por ahí más o menos, ¿no? Y después viene decreciendo, los que tienen 100 años otra vez son menos, ¿no? Sube la campana, se pone aquí, es la mitad, es la media, y después sigue decreciendo. Pues bien, el 68% de nivel de confianza comprende una vez el error estándar o la desviación estándar. Hasta aquí así. ¿Qué pasa con esto? Si ustedes se dan cuenta, abarca muy poquito la población. Se supone que es nada más el 68% de la población. Cuando hablamos de una vez la desviación estándar. Entonces, cuando hablamos de que en las ciencias sociales se permite el 95%, pues tenemos que irnos a 2 veces la desviación estándar, a manejarla 2 veces. Aquí tenemos el 95%, implica 2 errores estándar. El valor que determinamos aquí, de acuerdo con las gráficas de la desviación estándar, son valores ya establecidos que los pueden encontrar ustedes en cualquier libro de estadística al final. Implicaría 2 veces la desviación estándar, 1.96. Recuérdenlo mucho, porque es una parte importantísima en este tipo de estudios. 1.96, porque es finalmente la proporción de margen de error con la que trabajamos de ordinario por aquí. ¿Qué pasaría si manejamos 3 veces la desviación estándar? Pues una gran cantidad de encuestas que tendríamos que aplicar. Imagínense, el 99% de la población tendríamos que considerarla. ¿Qué significa estas gráficas en términos más aterrizados? Significa que tendríamos que tener, o la encuesta que aplicaríamos, o la cantidad de encuestas implicaría que solamente el 1% de la población no estuviera representada. Mientras que cuando hablamos del 95% de margen de error, implica 2 veces la desviación estándar, ¿sí? O el 95%, 2 errores estándar. Bien, entonces quiere decir que solamente un 5% de la población podría quedar fuera de este muestreo que estamos haciendo. Y este es justo con el que trabajamos nosotros en las ciencias sociales. Este es el valor que utilizamos más frecuentemente. En ese sentido, les recomiendo que guarden este valor 1.96. Muy bien. Pasamos a ver los elementos que utilizamos en la fórmula. Esta es la fórmula. N igual a confianza al cuadrado PQE, donde PQ es la probabilidad de que ocurra un suceso y Q es la probabilidad de que no ocurra ese suceso. Esto es sigma al cuadrado viene siendo el nivel de confianza. E es el margen de error.
Entonces, ya teniendo esta información, podemos considerar nosotros que podemos despejar esta fórmula para poder trabajar con ella. ¿Cómo la vamos a despejar esta fórmula? De la siguiente manera. Esta sería la muestra para casos menores de 100,000 habitantes o 100,000 casos, ¿no? Esta sería la fórmula que se utiliza para ese tipo de situaciones. Cuando sean menos de 100,000 casos con los que vamos a estar trabajando, se utiliza esta fórmula. Ya veremos cómo la despejamos. Vamos a continuar. Decíamos que esta es la fórmula que ordinariamente se utiliza para aquellos casos en que se trabaja con muestras infinitas, es decir, arriba de 100,000 casos. El primer punto que tendremos que hacer es definir el universo. Vamos a ver, si queremos aplicar una encuesta en la ciudad de Monterrey, una encuesta de opinión pública para conocer cómo ha estado trabajando el gobernador actual, el Bronco, ¿no? Bueno, lo que tendríamos que hacer es ver cuántos habitantes tiene Monterrey. Pues tiene 3,450,000 habitantes. Esto es ficticio, pero suponemos que el INEGI nos ha dicho que tiene 3,450,000 habitantes. Bien, en este caso pues tendremos que utilizar la fórmula para muestras infinitas, porque tienen más de 100,000 casos. El valor entonces tendríamos que manejarlo al 95%, que es el que hemos insistido en ciencias sociales. Esto significa el valor real ya de acuerdo a la estadística, 1.96, es decir, 2 veces el error muestral. 1.96 es el caso. Cuando no conocemos el valor de probabilidad de ocurrencia o el valor de probabilidad de no ocurrencia, manejamos el 50% en todos los casos, ¿sí? Por ejemplo, de que la gente vaya a votar, ¿qué probabilidad hay? Pues o puede ir a votar o puede no ir a votar. En ese caso entonces se utiliza siempre el 50%. Y vamos a manejar un margen de 5% de error, ¿sí? Muy bien. Despejada los valores quedarían de esta manera. N igual es la cantidad de encuestas que vamos a aplicar a 1.96 al cuadrado. Este tendría que ser aquí el 2, ¿eh? Es al cuadrado. Es esto exactamente, el nivel de confianza, 95%, que hemos dicho que es 2 veces el error muestral, que equivale a 1.96. Es el valor que obtenemos. Y tenemos que manejar luego el 50% por el P y 50% por el Q. Manejamos punto 50, punto 50. Acuérdense, décimas, centésimas, ¿sí? Si fueran 5%, tendríamos que poner aquí punto 0.5. Pero en el caso es que son 50%. Entonces tenemos que poner punto 50, punto 50. Y en error es el 5%. En este caso tenemos que poner 0.5. Décimas, centésimas. Entonces son 5%, es punto 0.5 al cuadrado. Vamos a despejarla. Multiplicamos 1.96 al cuadrado. 1.96 por 1.96 por punto 5 por punto 5. Esto nos da punto 96. Entre punto 0.5 por punto 0.5 nos da punto 0.025. Cuiden mucho los puntos. Cuiden mucho los ceros, ¿eh? Entonces, punto 96, que es el valor que nos da con toda esta parte de aquí de arriba, por punto 5 por punto 5 nos da punto 96. Entre punto 0.025, que es el valor del margen de error, lo dividimos y nos da un total de 384 encuestas. Así es como sacamos el tamaño de la muestra. Voy a dejar unos ejercicios para que ustedes los practiquen también. Pero esta sería la manera en cómo podemos obtener una muestra. Ustedes pueden sacar valores distintos. Si multiplicamos acá el 60%, por ejemplo, de margen de que sí vaya a votar y el 40% de que no vaya a votar. ¿Qué tendríamos que hacer? Pues 1.96 por 1.96 por 0.6 por 0.4. Siempre nos debe dar el margen de la probabilidad de ocurrencia, siempre debe dar el 100%. De manera que si aquí pongo el 50%, aquí pongo el otro 50%. Si le pongo margen de que ocurra algo, 40%, pues aquí le tengo que poner 60% de que no ocurra, ¿sí? Es la probabilidad de ocurrencia. Y siempre debe dar el 100%. Yo se los voy a definir esto
pero ustedes con una lectura también a veces pueden decir, bueno, en México por lo general vota el 40% de la población. Entonces, probabilidad de ocurrencia de que vote, 0.4. Probabilidad de que no vote, 0.6. ¿Sí me explico? Entonces, esa sería la manera. Multiplicar 196 al cuadrado por el valor de probabilidad de ocurrencia por el valor de probabilidad de no ocurrencia entre margen de error al cuadrado. Aquí lo tienen ustedes, lo pueden ver. Y bueno, pues si tienen alguna duda, por favor me lo comentan. Voy a dejar unos ejercicios para que ustedes practiquen.